Vamos a hablar de este proceso de interiorización que ocurre después de la muerte física, como habíamos ya introducido en las últimas clases. El concepto fundamental que debemos tener siempre claro es el que está simbolizado aquí en el árbol a través del sol. En realidad nosotros somos un sol de vida y de luz, entendiendo por luz todo aquello que se nos pueda venir a nuestros conceptos, pero que lo podemos incluso limitar al hecho de la luz del conocimiento, la luz de nuestra conciencia y del darnos cuenta de que existimos. Este sol de vida y de luz tiene un sol interior, un sol dentro del sol, que es el sol blanco, y este es el sol amarillo. Esto que tenemos aquí son revestimientos, son cuerpos y son niveles exteriores a la verdadera naturaleza de cada uno de nosotros, que es espiritual y divina. Es decir, el sol es el origen de nuestro ser y es un nivel divino de existencia. Aquí reside la verdadera consciencia de inmortalidad. A través de las leyes de la creación, este sol finalmente se encarna y esto de aquí representa nuestro cuerpo físico. Nosotros nos identificamos con nuestro cuerpo físico, con otro de los vehículos que es el vehículo emocional, nuestro cuerpo emocional, con el nivel mental, y este sol lo percibimos como los niveles divinos y espirituales cuando nos desenvolvemos para darnos cuenta de que este es el nivel esencial y principal de nuestra existencia. Cuanto más nos damos cuenta de que existe esto en el centro de nuestro ser, más capaces somos de amar y de vivir una vida plena, creativa, hacia el bien, una vida de genialidad. Cuanto más escondido está el sol, más tapado por los vehículos, más ignorantes somos de la verdadera realidad de cada uno de nosotros, pues más de una manera simple vivimos e inmadura. En el momento en el que fallecemos, los vehículos exteriores a través de los cuales nos hemos expresado van desapareciendo y nuestra conciencia se va retirando hacia su lado esencial, hacia el núcleo del ser. Podemos también decirlo de manera que cuando fallecemos nos vamos dando cuenta de nuestra verdadera realidad, hasta llegar a la conciencia de que somos un aspecto de la deidad, de que somos un rayo de luz que proviene directamente de Dios. Este es un nivel de realización que todavía tiene niveles muchísimo más altos hasta llegar a la conciencia de unidad, arriba el uno, a la conciencia de unidad de que somos realmente la deidad en un aspecto. Cuando hemos fallecido, como decíamos en clases anteriores, el primer nivel que desaparece es el nivel del cuerpo físico. El cuerpo físico es un vehículo de expresión que nos ha sido prestado, que en realidad no forma parte esencial de nuestro ser. Es un sol y esto son elementos físicos. Esto es agua, es tierra, es fuego, es aire, y esto es la pura esencia de la vida en un grado más bajo que el más alto, como decíamos antes. En el momento en que nuestro cuerpo físico ha sido devuelto a los grandes reservorios de donde hemos extraído tanto lo mineral como lo acuoso o el aire que hemos respirado, entonces nos quedamos más directamente perceptivos de que no somos el cuerpo físico. Evidentemente el cuerpo físico ha fallecido, seguimos existiendo, pero nos hemos quedado más conscientes de que somos un ser de divinidad. Así que en el momento en el que hemos fallecido, después de experimentar esos niveles de expresión de conciencia que decíamos que son los niveles de las experiencias cercanas a la muerte,
una paz, una luminosidad, un efecto túnel, una característica de elevación, aquello que han experimentado los que luego han vuelto a la conciencia terrena y son los llamados rescatados de la muerte, y que hay tanta investigación al respecto y que en esos puntos coinciden todos. En el momento en que nosotros, cuando fallecemos, experimentamos esos aspectos, a continuación experimentamos la conciencia de que realmente no éramos el cuerpo físico y somos un ser mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más extenso, de muchísimas más posibilidades que no las que hemos experimentado en la última encarnación. Pero esas posibilidades, esa conciencia de que somos muchísimo más, tiene todavía unos ciertos grados, porque debemos pasar en esos planos internos por el hecho de una muerte del nivel emocional, una muerte del nivel mental, para llegar a la conciencia de que somos verdaderamente luz, lo que eso entraña, el concepto de luz, o de que somos verdaderamente un sol de vida y de luz, una esencia de amor que tiene muchas características superiores y que ya las estudiaremos. Esta conciencia que el individuo enseguida toma cuando, después de un tiempo de haber fallecido, se despega totalmente de lo atractivo de la tierra, porque ya hemos dicho que hay un periodo en el que puede estar muy pendiente de sus familiares, de lo que ha dejado, puede estar turbado, puede no entender qué es lo que le está ocurriendo, aunque experimenta una elevación, experimenta una sensación de paz o de luz, pero no entiende muy bien. Sin embargo, esto rápidamente pasa, se estabiliza, y el individuo, nosotros, lo hemos vivido una y otra vez, lo volveremos a vivir, viviremos la muerte, nos volveremos a encontrar en estos planos internos, y entonces me diréis, pues sí, lo que explicabas más o menos es así, y ya os lo había dicho. Bueno, la cuestión es que cuando estemos aquí, en este nivel de realización interna, la primera sensación es la que decía, somos muchísimo más que lo que nunca se nos había ocurrido en el plano físico. Somos como conciencia expandida, nos damos cuenta de muchísimos más niveles de percepción que aquellos que estaban aquí. Por decir una cosa mínima, somos mucho más receptores de los diferentes niveles de luz, de color, de incluso sonidos, de pensamientos, de existencia, que antes no la percibíamos y ahora la percibimos. Pero todo esto salidos del cuerpo físico. Ya no hay cuerpo físico, así que no hay sentidos físicos, ni hay posibilidad de ponerse en contacto con el plano físico, porque no hay un cuerpo físico para tocar, para hablar. Ya no tenemos órganos para poder hablar, ni tenemos tímpanos, no tenemos nada de esto, y sin embargo tenemos una percepción muy superior, mucho más amplia, mucho más extensa. En el momento en el que se percibe esta expresión, que la percibe todo ser humano que ha pasado por la muerte y que la llega a realizar en diferentes periodos de tiempo, tiempo mirado desde nuestro plano físico, es decir, uno puede ser que esta realización la viva al cabo de unos meses, y otro al cabo de unas semanas, y otro al cabo de unos años, para decir un factor tiempo. Ya digamos que el tiempo no se vive así como lo vivimos nosotros en los planos internos, se experimenta de otra manera. Lo que para nosotros puede parecer mucho tiempo, aquí puede parecer nada. Hay una dimensión distinta del factor tiempo, aunque también existe, pero no es la misma que la nuestra. Dicho esto, el individuo, cuando tiene plena realización de que ya pasó una etapa sobre la faz de la Tierra y que ahora está viviendo una nueva etapa, al mismo tiempo que percibe eso, esa etapa más expansiva de conciencia, se da cuenta de que se encuentra en un proceso en el que está eliminando otro de sus cuerpos, y que esto es automático, y en este caso se llama eliminación, no se llama restitución. Restitución era porque nos habían prestado unas características que formaron nuestro cuerpo físico y las tuvimos que devolver.
y esas características son entidades vivas, son las fuerzas elementales de tierra, de fuego, de agua, de aire. Las devolvimos. Pero ahora que ya esto pasó, aquí tenemos, el individuo tiene una experiencia en la que hay algo, como si dijéramos un fardo, ¿vale? Para decirlo así, hay algo que tiene que eliminar. Es como un lastre. Existe un lastre aquí, en este nivel, que tiene que eliminar. Hay que eliminarlo, hay que deshilacharlo y hay que deshacerlo. El concepto es que se deshace y que se elimina, pero no se devuelve a nadie porque es un producto de nuestra propia creación. Esto es un producto de nuestra propia creación. Aquí las fuerzas elementales nos han servido y nosotros tenemos una serie de obligaciones, de responsabilidades en relación a ellas, y muchas veces las perturbamos a las fuerzas elementales, las viciamos, otras veces nos dejamos dominar por ellas, pero es un ámbito de operación muy distinto que en los niveles de estudio esotérico, cabalístico, se le presta mucha atención, se ponen a las fuerzas elementales bajo el dominio de lo superior. Este otro nivel no se trata de fuerzas elementales, se trata de un nivel que podríamos llamarlo de nuestras propias creaciones. Está muy ligado a los deseos que han descendido por aquí y a nuestros pensamientos, pero no son ni los pensamientos ni los deseos, es un producto de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. Es todo aquello en lo que nosotros hemos estado fijando nuestra imaginación, todo aquello por lo que nos hemos interesado mucho, todo aquello en lo que hemos prestado mucha atención, que hemos creado, y si queréis una imagen podría servir la de decir, hemos creado un museo de estatuas de cera, pero de cera viviente. Es como una, pues como un parque de atracciones, si lo queréis, que es de nuestra propia creación. Y ese parque de atracciones o ese museo de cera está formado por aquello en lo que hemos estado muy fijados. Si hemos estado muy fijados, por ejemplo, en la bebida, en las riñas, en la violencia, pues aquí hay toda una serie de seres de cera, y digo de cera porque se tienen que disolver, que son nuestras propias creaciones y que están ligadas a todo un mundo real que les es afín. Según como nosotros hemos estado viviendo, nos encontramos en un estado de conciencia que es muy afín a esa vivencia nuestra en este plano interno. Esto no es un lugar, no es que vayamos a un lugar, es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia que atrae por similitudes, por contraste, atrae a todo aquello en lo que hemos estado fijos. Un individuo muy violento encuentra aquí muchas imágenes de violencia. No quiere decir que se sienta violento, sino que es aquello que ha estado creando. Un individuo muy lujurioso pues encuentra muchas imágenes que son vivas de esas características en las que se ha expresado. Un individuo muy intelectual, un gran artista, encuentra mucho de ese nivel en el que ha estado expresándose. Sin embargo, eso es solamente es un nivel de espejismos. En realidad no tiene esto que él o nosotros vemos y experimentamos, no tiene existencia por sí mismo, excepto en la medida en la que nosotros le prestamos atención. Cuando dejamos de prestarle atención a algo, eso desaparece. Si nosotros prestamos atención a una puerta y pensamos que por esa puerta puede entrar alguien y nos puede dañar, y le prestamos atención, hacemos vivo un miedo y siempre estaremos mirando la puerta, y solo mirar la puerta, si se convierte en una obsesión, llegará esto a aterrarnos. La puerta ya nos aterrará. Pero en el momento en que nos olvidamos de la puerta, ese terror y ese miedo muere, desaparece, ya no tiene más existencia, ya lo hemos superado, ya no, ni caso. Entonces ha desaparecido. Esto es como una comparación
de lo que ocurre aquí. Lo que ocurre aquí se experimenta y se experimenta siguiendo unas pautas muy precisas. Y esas pautas, ahora, entre paréntesis, me estoy adelantando y estoy haciendo un vuelo de pájaro y ya llegaremos a detalles más precisos. Pues estas pautas precisas son unas pautas en las que el individuo se da cuenta de esas creaciones y de ese nivel, que es un nivel psíquico, es un nivel que he llamado también el astral, es un nivel de características, en Cábala se dice yesódicas, y finalmente el individuo se siente atraído hacia arriba, y se retira, o sea, nos retiramos al puro nivel mental, desapareciendo todas esas creaciones de tipo emocional que están ligadas a muchas emociones, que finalmente se eliminan, se desvitalizan, se deshilachan. Finalmente ese nivel queda en una pureza esencial que ya no es nuestro cuerpo de expresión, es decir, ha muerto, ha fallecido. La manera de fallecer en este nivel varía según la clase de individuo que somos, según el grado de nuestra madurez, de si somos individuos muy almas viejas o somos muy inmaduros, pues la velocidad de paso por aquí es muy distinta. De esta manera, un individuo al desencarnar puede rápidamente irse hacia arriba a la esencia de su ser y encontrarse en los brazos de la divinidad, o si queremos decirlo, en el regazo de Dios. Los conceptos son idénticos, aunque las palabras lo expresan diferentemente. Puede ir de una manera muy rápida o puede ir de una manera muy lenta. Mirado desde la tierra, podemos decir, mi abuelo que falleció en el 68 está todavía, pues es una nota un poco humorística para entenderlo, pero tiene mucho de realidad. Podemos decir, mi abuelo que falleció en el 68 está todavía en el plano astral, y en cambio mi tío que falleció hace 2 años ya está en el plano mental. Fíjate tú, uno está todavía atrapado aquí y otro allí. No se trata de atrapado en el hecho de que esté cautivo de ahí, sino que se trata de que si ha prestado mucha atención a esos niveles, hay mucho que disolver, hay muchos nudos que desatar, pero no se desatan de una manera dolorosa o de una manera de sufrimiento, sino que es una labor que hay que efectuar por el darse cuenta de que no somos eso. Y el darse cuenta de que no somos eso retira rápidamente la conciencia hacia arriba. Pues hay 3 grados de velocidad, o podemos también expresarlo así, hay 3 niveles de humanos que viven esto de diferente manera. Los más rápidos en pasar por esa experiencia, aquellos que pasan así, son los más simples. Es decir, la humanidad más sencilla, la humanidad que nosotros decimos es un individuo muy sencillo. Incluso podemos decir que es un individuo, es un individuo de buen corazón, es honesto, o es simple, no tiene maldad. Si queréis, incluso podemos usar la imagen de un hombre de campo, ¿no? Un simple que no se ha preocupado de mucho porque no tiene muchas inquietudes ni necesidades, y no sabe ni lo que significa meditar, no tiene ninguna necesidad de ese tipo, un individuo muy sencillo. Y si queréis ir a extremos, diríamos pues incluso un individuo de las tribus amazónicas, un individuo simple, no mental, cultural, artísticamente elaborado. Esos individuos, como que sus deseos y todas sus creaciones e imaginaciones ligadas a las emociones han estado completamente centradas en las necesidades físicas. Lo único que querían era que su cuerpo físico estuviera bien, a nivel de alimentación, seguridad, reproducción, mantenimiento de la especie. Todo esto, todo el nivel emocional, estaba ligado al cuerpo físico.
no había un desarrollo mental. Todas las emociones eran emociones que podían ser de miedo, o podían ser de valor, o podía ser ese instinto que dice huir o luchar, o cualquiera otras características, pero estaban muy atadas al cuerpo físico. Como que el cuerpo físico se ha destruido completamente, lo han incinerado o lo han enterrado, lo que ha pasado, o lo aplastó una apisonadora, si queréis, como que ya no hay cuerpo físico, este nivel no ejerce prácticamente ninguna atracción porque se ha ido con el cuerpo físico. Así que el individuo sencillo, el individuo simple, sube enseguida. Enseguida pasa la experiencia del nivel psíquico y no se detiene allí porque no hay nada que detener. Las cuestiones emotivas estaban ligadas al cuerpo físico, el cuerpo físico ha desaparecido, ya no hay nada independiente de la existencia física y pasa rápidamente a sus niveles mentales. Pero como hemos dicho que es un individuo muy simple, no hay muchos niveles mentales, no ha habido grandes problemas de razonamiento, ni de pensamiento, ni de creación, no ha creado grandes empresas, ni se ha involucrado en actividades artísticas, ni ha elaborado pensamientos así de rasgos abstractos o de rasgos verdaderamente de existencia o filosóficos. Hay muy poca cosa allí, tampoco se detiene aquí. Así que lo que le ocurrirá, que lo hablaremos después en el nivel mental, que se llama de otra manera, tampoco lo retiene porque no hay nivel mental. Así que ese individuo hace un viaje rápido. El individuo sencillo, el hombre de pueblo, si queréis decirlo, pero en el sentido de poco evolucionado, porque es joven, es muy joven en su existencia. Los más viejos igual tienen 18 millones de años a lo largo de todas sus reencarnaciones y este tiene 7 millones de años, por poner una cifra cualquiera. Pues este individuo desencarna y rápidamente, metafóricamente, Dios lo acoge en su seno y se lo lleva a los reinos de la luz y del amor y vive allí una etapa que es una etapa de regeneración y de planificación del siguiente ciclo, y el siguiente ciclo se da rápidamente de nuevo, así que reencarna muy pronto. También lo podemos ver así, necesitan muchas reencarnaciones para ir evolucionando, por lo cual el trabajo de reflexión del fruto de una reencarnación no tiene mucha utilidad porque quizás el único concepto en el que estuvo su conciencia centrado era de si tenía que sembrar las patatas una semana antes o una semana después para que tuviera una buena cosecha, metafóricamente hablando. No se preocupó de nada más, que no hubo ninguna inquietud, por lo cual la experiencia de su muerte, una vez se ha ido el cuerpo físico y el cuerpo físico se ha desintegrado, el cuerpo emocional es eliminado con mucha facilidad, porque no hay apenas, estaba muy ligado al físico, desaparece. El cuerpo mental, lo que luego ocurrirá en el cuerpo mental, que lo hablaremos, pero la esencia de la experiencia es la misma, hay poco cuerpo mental, entra en el sol, entra en la experiencia de divinidad, mantiene su individualidad dentro de ese gran núcleo divino y rápidamente encuentran en los mecanismos cósmicos, encuentra el engranaje que lo pone en la siguiente reencarnación de una manera muy justa, muy inteligentemente programada y vuelve a estar encarnado. Esto, ¿qué nos dice? Nos dice que la enseñanza nos está instruyendo acerca de que los que reencarnan más rápidamente, según las leyes generales, luego vienen las excepciones, pero según las leyes generales son los individuos simples. Cuanto más sencillo es un individuo en la vida, lo veis y decís,
no le des un libro que lea, ni siquiera Platero y yo, porque lo vas a matar a ese hombre. O sea, no le hagas leer nada y ni lo fuerces a nada. Ese individuo apenas se va, ya ha vuelto. Así que se está yendo en una habitación y el niño que berrea al lado recién nacido puede ser él. Estoy exagerando, pero quiero decir, vuelven enseguida porque no ha habido mucho trabajo que digerir. Así que esta es la primera etapa, es la primera clase de individuos que deshacen su nivel emocional de una manera muy sencilla. Luego vienen la segunda gran clase, son los individuos que son mayoría hoy día en la humanidad. Son aquellos que están polarizados emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Que su vida se mueve desde la emoción, desde lo que les agrada, los desagrada, lo que les hiere, el resentimiento, la amistad, la simpatía que sienten por otros, lo emotivo de la vida, no lo mental. Pueden decir algo así como: voy a ir a cenar ahora en Navidad, voy a ir a cenar con toda mi familia, pero no me enfadaré con ninguno de esos viejos carcamales. Y cuando entra allí y ya solamente decir buenas noches, o sea, estoy exagerando, como hoy me da por exagerar, pero lo que quiero decir es que aunque piense, no hay regencia del pensamiento. El pensamiento circula, pero lo que rige es la emoción. Y si hay un resentimiento, hay una herida, hay envidias o hay celos, eso es lo que explota. Ya por mucho que se haya dicho hoy seré buenecito, no sirve de nada, ni buenecito ni nada por el estilo. Así que ese rasgo es el rasgo predominante en la humanidad más avanzada de hoy día, no la de élite, o sea, más avanzada mayoritariamente. Si la humanidad decimos que son 100 en un número, pues el 70% de ese 100 es de este rasgo. Hay un nivel mental, y es un nivel mental desarrollado hasta cierto grado, pero hay un nivel emocional que es el que domina. Y si queréis observar a vuestro alrededor, veréis como generalmente los individuos que nos rodean son muy emotivos. Si los molestas emocionalmente, ya les puedes luego pedir disculpas o lo que quieras, que seguirás habiéndolos molestado, por decir algo así. Pues estos individuos, esta clase de humanos, tienen mucho que deshilachar. Aquí hay mucho trabajo y estos individuos son los que más tardan. Así que, ¿por qué tardan? Porque han de prestar atención a muchos de los elementos de su vida. Si queremos decirlo de una manera así relacionada con los vicios, pues diríamos: el individuo anterior no tiene vicios, es un individuo tan simple que con un carajillo en la tarde, un puro que se fumaba en la noche y que las patatas fueran bien, ya estaba tranquilo, y que en casa todo estuviera más o menos bien, ya estaba tranquilo. Pero aquí no, aquí estamos hablando de otro humano que puede haber sido muy celoso, muy avaricioso, puede haber sido muy envidioso, deseando que los otros tengan daño, por nada, por el placer de que les vaya mal, puede haber sido muy ponzoñoso en la vida y puede haber tenido emociones de todo tipo, positivas y negativas, pero muchas y muy fuertes. Esas emociones las tiene, luego veremos con mayor detalle cómo ocurre eso, pero las tiene que considerar, las tiene que deshacer. De hecho, el proceso no es tanto un proceso voluntario como un proceso automático, que teniendo mucha de esa que antes decía, mucho fardo o mucho lastre, pues hay que mirarlo todo. Si uno llega aquí y lleva 2 estatuas de cera, pues mira, las acerca al fuego y enseguida se funden y ya se larga. Pero si lleva un camión trailer con unas 200.000, o para hacerlo más visible, uno lleva 2 estatuas de cera y el otro lleva 200. Uno las lleva así de pequeñas y el otro las lleva así de grandes. Pues si hay que fundir todo eso, hay mucho trabajo que fundir. Ese trabajo que fundir no significa que el individuo cambie, ni significa que se transforme, ni que evolucione, pero es algo
de lo que se debe deshacer, de la misma manera que se ha deshecho del cuerpo físico, y que cuando el cuerpo físico ha desaparecido, no es que el individuo sea mejor, sigue siendo el mismo. Se da cuenta de que es más amplio, tiene más posibilidades, su experiencia es más grande, pero sigue siendo el mismo. Aquí ocurre algo comparable. Se deshace de un nivel emocional porque tiene que prestar atención a los niveles más altos. Se está sacando ropajes. Primero se ha sacado el abrigo y los zapatos, ahora se está sacando otro nivel de vestimenta, luego se quedará en la vestimenta interior y finalmente entrará desnudo en el palacio del rey. Pues este segundo nivel de vestimenta para los individuos, para la gran parte de los individuos, es un nivel en el que se están muy detenidos. Están detenidos y, si queréis, lo podríamos hacer una alusión. Están detenidos en el purgatorio. El purgatorio los detiene, pero los conceptos de que purgatorio es castigo y el purgatorio es un lugar de sufrimiento temporal, hay que eliminarlos, porque no es así. Ninguno de los maestros nos dice que sea así, sino que es un reconocimiento. Se ve que ha sido necesario ser así según el grado de desenvolvimiento en el que se ha vivido, y hay que deshacerse. Finalmente, cuando esto se ha deshilachado, se ha eliminado, el individuo entra en el nivel mental. Pero como hemos dicho que el nivel mental era flojo y estaba poco estructurado en el individuo, entonces hay poco que hacer aquí, porque la gran parte del trabajo ya se ha hecho en el nivel emocional, así que en el nivel mental pasa suave. No hay, lo diremos así, no hay mucho que pensar. Si ya no pensaba en la vida poco pensamiento había, tampoco hay mucho pensamiento después cuando ya no hay cuerpo físico. Poco que pensar, y la experiencia en este nivel, en factor tiempo en vista desde nosotros, es breve, así que el individuo se recoge rápidamente en los niveles superiores o más internos de la luz. Ha pasado por aquí se ha detenido, aquí ha ido rápido y aquí se ha encontrado igual que todos los demás. El tercer nivel de individuos es el que tiene mucho nivel emocional, por lo cual ese correspondería más o menos a nosotros, más o menos. Hay mucho emocional todavía y hay un cierto nivel de regencia mental. El nivel mental está siendo desarrollado a marchas forzadas en nuestra existencia. Nivel de pensador, no quiero decir de haber estudiado mucho, sino de pensador, de tener un cuerpo mental poderoso. Entonces, este tipo de individuos, que es el tercer tipo, se detienen bastante aquí. Y ese bastante no es tanto como lo anterior, porque el nivel mental le ayuda mucho a disolver esta fase y se retrae hacia el nivel mental. Y después en el nivel mental está bastante tiempo destruyendo el nivel mental, destruyendo las estructuras mentales a través de las cuales ha vivido una vida. Cuando nosotros vivimos una vida, tenemos unas estructuras mentales que son nuestras definiciones. Soy así, opino esto, mis puntos de vista son aquellos, y me muevo en estas ideas religiosas, políticas, en estos conceptos. Tenemos una serie de definiciones mentales. Estas definiciones mentales, cuando son muy poderosas, ejercen una gran necesidad de ser destruidas. Aquí se destruye esto, ya veremos exactamente cómo. Esto es una etapa que puede ser muy intensa. En el libro tibetano de los muertos se mezclan estas etapas superiores, y sobre todo se habla mucho del nivel mental, se llama el Devachan. Y cuando hablemos de este nivel haremos alusión a lo que está escrito en el libro tibetano de los muertos. Cuando esto ha sido eliminado, destruido, ha quedado transparente y ya no queda el residuo de lo que fuimos en la anterior reencarnación, esas estructuras mentales, sino que solamente queda la esencia de nuestro nivel evolutivo, entonces nos reencontramos aquí.
Y los que están aquí dicen, anda, si fallecimos juntos sí que has tardado en llegar. Yo ya me he tomado aquí 2 o 3 cubatas y tú fíjate, acabas de llegar. Bueno, es una nota de humor porque os veo muy serios. Pero la cuestión es que unos ya habían llegado antes y a lo mejor ya han reencarnado y entonces llegan estos. Diferentemente es en el estudiante espiritual. El estudiante espiritual, cuando pasa avanzado, cuando pasa por estos niveles, recibe una impresión muy fuerte de lo que aquí está expresado como el sol interior. Y esta expresión muy fuerte se establece como una guía muy determinada que le ayuda a efectuar todas estas labores en beneficio de la próxima reencarnación. La tradición dice que le es dado un mantra y que ese mantra le ayuda a destruir los fardos esos con los que venía, a eliminarlos. Se encuentra dentro de lo que llamaríamos como una clase instructiva en los planos internos. Pero la humanidad común actúa dentro de un grupo, de una tendencia evolutiva de humanos y no tiene esa guía especializada. Los estudiantes espirituales avanzados, y avanzados son aquellos que son útiles a la humanidad, que su vida es útil a la humanidad. Entonces ellos tienen una atención especial que les ayuda a pasar por aquí. Así que ellos se convierten en rápidos de nuevo. Hemos encontrado individuo simple que es muy rápido, pasa muy deprisa por todas esas experiencias, se encuentra en el nivel divino y enseguida vuelve a reencarnar. Luego encontramos 2 tipos de humano: un humano emocionalmente polarizado, que es muy lento en pasar, así que le cuesta volver a reencarnar porque había mucha tarea que hacer, aunque su nivel mental no estaba muy desarrollada. Luego, el humano inteligente, artista, cultural, de varias características de cuerpo mental desarrollado, que puede llegar a ser más lento o puede ir más rápido, depende del poder de su cuerpo mental en cuanto al nivel emocional, pero luego se encuentra con el nivel mental que tiene que destruir. Así que los de segundo y tercer grado, por llamarlo de alguna manera, son lentos desde el momento en que desencarnan hasta el momento en que vuelven a encarnar. Y estamos hablando de humanidad común, estamos hablando de humanidad emocionalmente polarizada y humanidad mentalmente polarizada. Esta humanidad suele ser lenta. ¿Qué quiere decir lento? Lento quiere decir que dentro de esos ciclos que habíamos dicho en una clase de 144 años entre nacimiento y nacimiento, ciclos promedios, pues deben estar cumpliendo los ciclos. Es decir, desde un nacimiento hasta el siguiente nacimiento deben estar cumpliendo esos promedios de 144 años que han estudiado algunas escuelas esotéricas. Los muy simples, ni 144 años ni nada, desencarnan hoy y dentro de unas semanas ya vuelven a estar encarnados porque no había mucho que hacer en los planos internos, ni tampoco hay mucho que hacer una vez encarnados, porque una vez encarnados tendrán el propósito de ir un poquito más allá de lo que habían estado observando y habían estado concentrados en una vida. Así que si en la vida anterior aquel señor se ocupaba de las patatas, pues en la siguiente vida se ocupará de las patatas y de los tomates. Habrá avanzado un poco. En cuanto al segundo grado, emocionalmente polarizados, mucho tiempo. Mentalmente polarizados, mucho tiempo. Los estudiantes espirituales dependen de la utilidad que tengan para la humanidad en general o para el planeta Tierra en general. Si son útiles, si su existencia es útil, entonces se les presta mucha atención por una de las simples leyes de la vida, y es esa ley del rendimiento que hace que todo esté hecho de la manera más efectiva posible. Cuando una gota cae, no adquiere la estructura de un octógono, porque le es más sencillo una forma ovalada donde la mínima superficie puede contener el máximo volumen. Pues aquí esta ley de economía, esa ley de rendimiento que hace que en el sistema solar y en los sistemas solares todo sea muy eficiente, los individuos útiles, y son útiles en la medida en la que
han desenvuelto conciencia de servicio, de espiritualidad, pues rápidamente son atendidos y reencarnan muy deprisa. Así un individuo espiritualmente desenvuelto puede reencarnar muy rápido, tan rápido como el simple, y ahí nos encontramos que los extremos se tocan, y esos son los que después de haberse ido rápidamente vuelven, y las grandes masas son las que más tardan en reencarnar por estos procesos. Esto que acabo de explicar son lo que llamaríamos las leyes generales, los rasgos generales de cómo ocurren las velocidades y los pasos por los que se pasa en los planos internos después de haber fallecido en el cuerpo físico. Luego hay excepciones y hay necesidades de otro tipo que ya las iremos viendo, como por ejemplo que determinadas oleadas de vida, leyes superiores las retraen y no las, se puede expresar de esta manera, no las permiten esas leyes reencarnar de nuevo, porque la evolución total de la humanidad necesita que esa oleada de vida no vuelva enseguida, y entonces quedan retenidas en los planos internos, pues de una manera muy sabia, y no hay ningún problema, solamente que hemos de saber que hay leyes generales que alteran estos procesos, esos procesos tan sencillos o tan simples una vez se han entendido. Hasta aquí he hablado. Admitiré alguna pregunta porque ha ido muy rápido en levantar la mano las dos, pero no mucho más, por favor. En la medida que los estudiantes espirituales van siendo conscientes de este proceso, en su encarnación presente puede ir eliminando de los diferentes cuerpos de material. Sí, está muy bien dicho, lo has expresado muy bien, y podemos empezar a detectar que los trabajos que hacemos, aquello que se dice, vulgarmente se dice eliminar el ego, un concepto, o poner la personalidad bajo control, o algo así como conceptos de desapego. Todo esto está relacionado en la vida cotidiana del estudiante espiritual con la experiencia que ocurre en los planos internos en el momento en el que ha fallecido. Hay un paralelismo y una serie de correspondencias que cada vez serán más claras para nosotros. La última, usted. Sí, yo quería preguntar, en el cas de les persones discapacitades que tenen molt desenvolupada la part física i també la part emocional, perquè en realitat és tota emoció el que ells tenen, però en canvi la part mental no la tenen desenvolupada. Aleshores, segons aquesta teoria del temps... Sí, depende de los casos, depende el nivel en el que ese emocional esté ligado a las necesidades y experiencias del cuerpo físico. Es decir, existe por sí mismo o está ligado estrictamente al cuerpo físico. Si no hay regencia mental, lo más probable es que este nivel emocional esté muy ligado al cuerpo físico. Si está ligado al cuerpo físico, una vez ha desaparecido el cuerpo físico, todo esto se va con el cuerpo físico. De todas maneras, si queréis preguntar, bienvenidas a las preguntas, pero hemos de destinar una clase a ello, ¿de acuerdo? Y entonces nos explayamos. Ahora vamos a cerrar, por favor.